Pablo recomendó en Filipenses 2, 14 y 15 diciendo lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No sé ustedes, pero prefiero para este texto la traducción en el lenguaje actual, que dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Hay dos cosas terribles de las cuales hay que cuidarse, que Pablo recomienda a la iglesia. Claro, de aquel tiempo, como también a la iglesia de ahora. Él dice dos cosas importantes: no murmuraciones, no contiendas. Hay que evitar hablar mal de alguien. Casi en todo momento, los chismes se centran en hablar mal de alguien o de simplemente ver todo lo malo de una persona y redundar en eso, o hasta de añadir más cosas negativas, o simplemente ver todo lo que hace de manera negativa y hablar con otros de eso. Pablo dice que evitemos murmurar. Obviamente, todos debemos evitar la murmuración o hablar mal de alguien. Y es que esto de la murmuración no es otra cosa que lo que nace en el corazón. Es decir, una murmuración será el producto de un odio, un fastidio hacia alguien. Quien puede ser un hermano, puede ser un amigo, bueno, ya no tan amigo para hablar mal, pero que en síntesis te cae mal. Tener un espíritu así de odio, de rencor o de mal sobre otro no es un espíritu correcto ni un espíritu cristiano. Albergar este sentir no es tener el sentir de Cristo, sino el sentir del enemigo. Además, Pablo añade que también debemos evitar las contiendas, que en la traducción del lenguaje actual deja entender mejor su propósito. Dice así: no discutir por todo. ¿Te has dado cuenta que cuando estás enojado o ya hay odio en tu corazón, quieres discutir por todo? Todo te fastidia, todo te molesta, todo te cae mal. Así que veamos estos dos males en resumen. Primero, las murmuraciones. Se trata de hablar mal o de manifestar un fastidio de lo que hay en tu corazón sobre alguien. Y segundo, las contiendas. No es que no solo uses las palabras, sino en este caso el tiempo. Usas el tiempo para discutir, para ver solo el problema, pero nunca la solución. Sin embargo, aunque sabemos que todo esto es bueno, es decir, que es bueno alejarse de estas dos cosas, el fondo o el propósito por el cual Pablo menciona estas dos dificultades se encuentra casi al final del versículo, que dice: ustedes deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. El propósito de la vida cristiana entonces es manifestarla a otros. Nadie va a conocer a Cristo si no es por sus hijos. Somos los cristianos los llamados a mostrar a Cristo a través de nuestra propia vida. Y no es algo que Pablo esté descubriendo o que él lo esté inventando. Es algo que encontramos en toda la Escritura. Por ejemplo, Moisés decía sobre este propósito lo siguiente: guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Incluso Jesús mismo dijo también, otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Y el mismo Jesús añade: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús usa una imagen, la luz. Siendo que Él es la luz, nos dice que nosotros, si andamos con Él, si lo seguimos, también tendremos la luz, y esa luz es la luz de la vida. Es decir, que se notarán en nuestros rostros la alegría, la paz, el amor, la bondad, es decir, la vida. Por eso en Mateo Él dice que nosotros somos la luz del mundo y que esta no se puede esconder. Donde vayamos debemos vivir reflejando a la luz de vida que es Cristo. Y entonces, ¿cómo podemos ser esa luz? Casi la respuesta es obvia. Solo cuando estamos en Cristo Jesús, cuando lo aceptamos en nuestra vida, podemos brillar en reflejo de la luz de Cristo. Sin embargo, ¿cómo podemos vivir con Jesús y aún así vivir en un mundo terrible? Que todo el mundo, que todo el tiempo nos está provocando a la maldad, tanto que a veces perdemos esa paz, esa tranquilidad, esa alegría que solo Jesús puede darnos. ¿Será que cuando perdemos esa luz
¿también hemos perdido nuestra salvación? Porque si perdemos a Cristo, perdemos todo, ¿no? ¿O cómo se equilibran estas dos cosas? Bueno, primero veamos un asunto sobre la salvación entre la fe y las obras. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo es eso de ocupaos? ¿Tenemos que hacer algo con nuestra salvación? ¿No apoya acaso esta declaración la idea de una salvación por obras? Pablo en Filipenses 2, 1 al 11, la primera sección de este capítulo, como ya lo hemos estudiado anteriormente, resalta el carácter de Cristo, su humildad, basado en la obediencia, y también presenta a Cristo en su sacrificio como una honra hacia Dios. Luego de estas declaraciones de Pablo, Pablo elogia a los filipenses diciéndole: como siempre habéis obedecido, haciendo casi una comparación con el carácter de Jesús del verso 8, donde dice: haciéndose obediente hasta la muerte. El producto de esta obediencia, y no la prueba de obediencia, es la ocupación en su salvación. ¿Qué significa entonces que se ocupen en su salvación con temor y temblor? La palabra griega katergaseste, que significa hacer, producir, completar, cumplir, es la que está traducida en esta versión de la Biblia como ocúpense. En la traducción del lenguaje actual se traduce como dedíquense, que en realidad tratan de explicar de qué algo debe hacerse o que en realidad algo debe completarse. Y es que es cierto, Dios puede y quiere, como lo dice el verso 13, Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad, pero se trata de su voluntad y la otra parte es nuestra rendición. Por lo tanto, esa ocupación o dedicación, incluso el hecho de completar la labor que Dios hace en nosotros, es simplemente aceptar su voluntad y disminuir y hasta olvidar nuestra propia voluntad. Y ese es el trabajo que necesitamos hacer en nuestra vida. El ocuparos en nuestra salvación se trata de eliminar nuestra voluntad, porque esta es la que interrumpe la voluntad divina. Por lo tanto, somos salvados por gracia, porque Dios quiere. Pero si Dios quiere y nosotros no, él no puede obligarnos. Nuestra salvación depende de la aceptación de su voluntad, es decir, de rendir nuestra voluntad a la suya. Y la voluntad nuestra solo se rinde cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios sobre la nuestra. Pero esto es algo que debemos luchar en nuestro interior y hacerlo cada día. Le tememos a la pobreza, al dolor, a la angustia, a la enfermedad. Le tememos al futuro incierto, sin seguridad. Y para asegurarnos de que eso vaya por buen camino, tomamos decisiones. Incluso decisiones que no son las que Dios quiere, sino decisiones basadas en la presión de las deudas, en la presión de la comida, en la presión de la sociedad, en la presión de la influencia. Obviamente necesitamos luchar contra eso y esperar en Dios y ver que su voluntad, que muchas veces es contraria a la nuestra, hallaremos la respuesta a nuestra vida. Por eso Pablo añade que debe obrarse en la vida con temor y temblor. Y esto no se trata de miedo, sino se trata de desconfianza propia y confianza en Dios. No debemos conducirnos por el temor al que dirán, sino conducirnos por el temor de lo que Dios dirá. Así tendríamos en el corazón un temor a pecar, porque esto nos separa de Dios y de reaccionar rindiéndonos a Dios en cada momento que el pecado se aproxima a la vida. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, que incluso la fe no nace de nuestro corazón, sino que es un regalo, un don de Dios para que podamos acercarnos a Él. Sin embargo, la salvación da evidencias. Es imposible saber que un árbol es de manzanas si su fruto no son manzanas. De la misma manera, la salvación es evidente en nuestras vidas cuando sus frutos también lo son. Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús aquí nos enseña tres cosas importantes. Primero, la gracia se obtiene por medio de Dios a través del sacrificio de Cristo. Segundo, nuestra relación con Dios es importante porque nos permite continuar permaneciendo en Cristo y en su salvación. Y tercero, el resultado de esto son los frutos visibles, las obras, las acciones, los comportamientos, etc. Lo que estoy diciendo es que la salvación no se gana por medio de los frutos. Sin embargo, los frutos son la prueba de que la salvación es real. Donde no hay fruto, hay un problema de raíz. Por esa razón, Pablo nos hace la aclaración:
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Otra vez, las obras no justifican, no salvan. Y encima Pablo lo refuerza diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el texto clave de Efesios está en el verso 10, 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si unimos todos estos versículos, encontraremos las siguientes ideas. Somos salvos por medio de la fe. No somos salvos por las obras. Dios nos creó a nosotros para buenas obras. Dios siempre tuvo un plan de que hagamos buenas obras. Las buenas obras son producto de una vida salvada. Las buenas obras no nos salvan, son el producto de nuestra salvación, son el fruto. Esta es la importancia de las obras en la vida del cristiano. Y algunos tratan esto como un pretexto incluso para evitar la ley de Dios. Pablo dijo, luego por la fe invalidamos la ley, pues en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces podemos entender que la fe verdadera no puede producir una vida sin transformación. Existen evidencias que se demuestran en nuestra vida de que andamos con Cristo, de que hemos sido salvos por Él. Sin embargo, la gracia no cancela la obediencia, al contrario, la hace posible, como lo dice Romanos 3:31. Jesús nos dice, si no hay fruto, algo está mal en la raíz. Y Pablo dice, la raíz correcta es la fe, pero esa fe produce fruto. Podemos concluir en esta primera sección con esto. Una fe que no transforma, sencillamente no salva. Obvio, la salvación siempre transforma a las personas. Ahora, siendo que somos transformados por la salvación, ¿cómo se evidencia o cómo no se evidencia esto? Y no para juzgar entre buenos y malos, sino para medirnos a nosotros mismos si andamos en el camino de Cristo o no. Veamos lo que Pablo le recomienda a los filipenses. Capítulo 2, versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Uno de los grandes desafíos que hemos estudiado anteriormente es mantener la unidad. La unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en la comunidad, etc. No hay duda de que la unidad es el resultado de una relación con Cristo y de la obediencia a su palabra. Y esta se demuestra en nuestra relación con la familia, con la iglesia y con la comunidad. Sin embargo, esta unidad corre peligro cuando estas dos obras pecadoras, como las murmuraciones y las contiendas, permanecen en el alma. Son tan terribles que Pablo ha tenido que mencionarlas aquí para los filipenses y para nosotros también. Pero, ¿cuál es lo terrible? No solo destruye la unidad, sino que la unidad es la manera de demostrar que Cristo habita en nosotros. Por lo tanto, destruye el testimonio, destruye la luz que necesitamos brillar en este mundo. Es cierto que tendremos oscuridad y tinieblas en este mundo. Y es allí, en medio de la crisis, en medio de la angustia de la vida, que la luz de Cristo, por causa de nuestra relación con Él, debe de brillar. Por eso que a veces pasamos dificultades, no porque Dios se satisfaga de ellas, sino que las necesitamos para pulir aquellos defectos de nuestro carácter con el propósito de hacer brillar la luz de Cristo. Por lo tanto, debemos ser y no solo hacer. ¿Y qué debemos ser? Filipenses 2, 15 y 16, Pablo dice que nosotros debemos ser irreprensibles, del griego amentoi, que significa sin culpa, intachable, sin mezcla, algo puro. Pablo nos desafía a hacer algo puro. ¿Será que alguien en la Biblia, en la historia del mundo, alguna vez pudo ser puro como Pablo lo está recomendando? Bueno, hay un caso en el Antiguo Testamento, como es el de Job. Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso Dios lo cataloga así en el verso 1:8. Jesús dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y no es que él era así sin sufrir. La Biblia dice que Satanás casi destruye su propia vida, incluso no le fue permitido, pero pasó por dificultades muy graves, y ustedes conocen la historia por la Biblia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, él seguía siendo apartado del mal. Miren lo que dice Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir,
que Job seguía siendo ese algo puro, ese intachable, a pesar de estar rodeado de pecado, a pesar de la destrucción y a pesar de la angustia. Entonces encontramos el significado perfecto. Pablo no nos está pidiendo algo diferente. Es más, nos menciona esto porque es posible, aún en medio de las dificultades más terribles. Jesús mismo ya lo había aconsejado antes, cómo deberíamos actuar. En Mateo 10:16, él dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, ahí viene la palabra prudentes del verbo griego phronimoi, que también se puede traducir como sabios, como serpientes, y sencillos, que viene del griego akeraios, es decir, sin mezcla, puro, incontaminado, como palomas. Jesús mismo está diciendo que seamos sabios y que seamos intachables, que seamos sin mezcla, que seamos puros. Pablo felicita a los romanos por mantener esa característica, a pesar de los falsos maestros que le rodeaban. Dice Romanos 10:16, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos. Ahí viene la misma palabra griega, akeraios, es decir, sin mezcla, puro, incontaminado para el mal. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Esto es un llamado a ser totalmente diferente. Un llamado, una invitación a reflejar a Cristo en todo momento, a apartarnos del mal. La relación con Cristo, con Dios, es un llamado a apartarnos del mal, a alejarnos del mal en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro vivir. Y no solamente en el templo, sino en todo lugar y momento, incluyendo las redes sociales. Nuestra fe debe distinguirse de los demás. Recordemos el objetivo, el cual es brillar en el mundo. Y solo se puede hacer cuando rechazamos al mundo, cuando rechazamos nuestra conformidad con el mundo y abrazamos la palabra de vida. Y esto se traduce en una característica clave de la vida del cristiano: sacrificio. Porque al renunciar al mundo debemos tener la fortaleza de sacrificar ciertas cosas a las que malamente nos habíamos acostumbrado para empezar las nuevas que provienen del reino de Dios. Pablo lo ilustra así. Filipenses 2, 17, 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué significa que sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe? La libación era un líquido, aceite, vino o agua, que se derramaba en las ofrendas. Esta se derramaba acompañando el sacrificio, la ofrenda sacrificada. Este hecho de derramar la libación simbolizaba una entrega total, alegría y devoción a Dios. Pablo era testigo del sacrificio de los filipenses en la obra de Dios, los veía como sacrificio ante Dios. Así que a causa de esto, él estaba dispuesto a acompañar el fiel testimonio de los filipenses con su propia vida, si esto contribuía a la promoción del evangelio. La idea no era alardear de su martirio, sino de convencer a otros de cuán firme era su fe y de que otros conozcan en quién estaba su esperanza. Pablo deseaba que incluso con su muerte otros pudieran conocer a Jesús. ¿Será que nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra capacidad estará demostrando dónde está la importancia de nuestra vida? ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar incluso el sueño o tesoros con el propósito de esparcir el evangelio a otros? Quizás sí, quizás no, pero esta es una pregunta de reflexión personal y no de juicio sobre otros. Sin embargo, Pablo nos da dos personas ejemplares, dos personas con características, con cualidades especiales para él, que deben servir de ejemplo para nosotros. No solo para que nosotros los elogiemos, sino para destacar su actuar, un actuar de prueba, que no solo apóstoles como Pablo tenían en su ser, sino que también otros podían alcanzar esa gracia. Y es que no es de poco ser fiel a Dios, es de aquellos que están dispuestos a hacerlo. En este caso, Pablo habla acerca de Timoteo y Epafrodito, en Filipenses 2, 19 al 30. Interesantemente, le dedica 6 versículos a cada uno. De Timoteo, Pablo dice que tenían el mismo ánimo, es decir, que eran unánimes. Se interesaba por los hermanos de Filipos. No buscaba lo suyo propio, sino él buscaba todo lo que tuviera que ver con Jesús. Además, también le dijo Pablo a los filipenses que conocía los méritos de él, de sus probadas cualidades. Y por último, dijo de Timoteo que había servido como un hijo a padre en esa relación de Pablo y Timoteo en el evangelio. Pablo admira a Timoteo por ese ánimo mutuo. ¿Y cuál es ese ánimo? Bueno, dos cosas: valor para predicar el evangelio y amor para cuidar a los evangelizados. A Timoteo no le fue fácil, sin embargo, las experiencias difíciles de la vida hicieron posible que su carácter
haya cambiado a tal punto que ya no miraba egoístamente, sino solo para el avance del Evangelio y de los demás. Ese carácter es el que destaca Pablo por Timoteo. Estas cualidades que tenía Timoteo son importantes para todos hoy. Es decir, brillar por el Evangelio no es tener fama o seguidores en las redes. Brillar también involucra sacrificios, tiempo, angustia, dolor, pero no porque tengamos que ser sádicos para obtenerlo, sino porque cada cual que brilla por Jesús debe hacer una diferencia total en el barrio, en la casa, en este mundo. Y Pablo también dijo sobre Epafrodito lo siguiente, que él tenía el deseo de ver pronto a los filipenses. Además era considerado como un hermano para Pablo, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un ministrador de necesidades. Pero Pablo se detiene más en resaltar que Epafrodito expuso su vida por amor a los filipenses. A primera vista nos debe llamar la atención de su nombre, Epafrodito. No es más que él había venido de una familia pagana cuyo nombre estaba ligado al culto de Afrodita. Al destacar sus cualidades, Pablo está refiriéndose a alguien que cambió totalmente, que se convirtió por amor a Jesús. Era pagano, pero ahora era cristiano. Pero para resaltar mejor su conversión, él se expande en el hecho de que Epafrodito estaba enfermo por causa de exponer incluso su vida por amor a los filipenses. Dos cosas iguales que en Timoteo: valor por el Evangelio y amor por los evangelizados. Y no es otra cosa que el mismo carácter de Cristo. Valor por el Evangelio, a punto de morir en la cruz del Calvario, y amor por los evangelizados al darnos su Espíritu, quien estará con nosotros siempre. Dios nos ama. No nos pide una cosa fácil, pero tampoco imposible. Lo único que exige su amor es simplemente imitarlo. El éxito en el ministerio está basado en una relación cercana con Jesús, demostrando, reflejando, brillando su carácter. Brillar no es hacer más ruido, al contrario, es vivir con coherencia. Pablo no le dice a la iglesia que grite más fuerte ni que se defienda mejor del mundo. Les dice algo mucho más difícil: vivan distinto. No por rebeldía, sino por identidad, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación torcida. El problema nunca fue la oscuridad. La oscuridad hace lo que sabe hacer, ser oscura. El verdadero problema aparece cuando la luz empieza a comportarse como la noche. Cuando una iglesia murmura, pierde su brillo. Una fe que se queja, se apaga. Y un creyente que vive reaccionando al mundo, termina pareciéndose a él. Pablo es claro: no brillamos por estrategia, brillamos por carácter. No brillamos porque hablamos de Cristo, sino porque nos parecemos a Cristo. Por eso dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, no como una regla moral, sino como una condición espiritual. La murmuración no es solo mala actitud, es un apagador de luz. Y aquí lo más destacable: no brillamos para que nos vean, brillamos porque no podemos hacer otra cosa cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Por eso Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de Dios. Cuando estás agarrado de la palabra, no necesitas fabricar luz, la vida empieza a hablar sola. La manera de responder, de tratar a otros, de vivir bajo presión, todo eso se convierte en testimonio. Jesús nunca dijo: hagan ruido para que los noten. Él dijo: así alumbre vuestra luz. La luz no compite, no grita, no discute, simplemente está, y cuando está, se nota. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No por el discurso, no por la polémica, sino por el amor vivido. Así que la pregunta final no es si el mundo está oscuro. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es: ¿estamos brillando o solo estamos opinando sobre la oscuridad? Porque al final, una luz coherente en la noche hace más que 1000 quejas en la oscuridad. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, pues escríbela aquí en los comentarios y comparte el video para aquellos a quienes les pueda servir, y suscríbete al canal para seguir estudiando la Biblia juntos.